nos vamos a sentir débiles. Amén. Entonces, la Biblia es la palabra escrita del corazón de nuestro Dios para nosotros, y es la ley que nos gobierna o que nos debe de gobernar aquí en la tierra. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para nosotros. De ahí es que proviene el poder de su palabra. Y yo cuando me estaba bañando, venía el Espíritu Santo y me traía esta como reflexión. La palabra de Dios, si nosotros cuando vamos a la corte, cuando estamos frente a una autoridad, lo que diga esa autoridad se hace, ¿cuánto más la palabra de nuestro Dios? La palabra de nuestro Dios, nosotros debemos de tener esa plena confianza en que lo que dice la palabra de Dios, así es, así es. Lamentablemente a veces caemos en la incredulidad porque no lo vemos, porque queremos ver al juez, ¿verdad? Al presidente, lo vemos como es, pero a Dios no lo podemos ver. Por eso la Escritura nos dice que debemos de andar en el Espíritu, porque cuando nos conectamos en el Espíritu, no hay fuerza humana que nos haga caer en un pozo, que nos haga dudar de nuestro Dios. No hay fuerza humana. Cuando hacemos nuestra lista de planes, es curioso que no incluimos los tiempos difíciles. Hacemos todas las cosas y la detallamos, pero nunca incluimos esos tiempos difíciles que van a llegar a nuestra vida. De una y de otra manera van a llegar a nuestra vida. Ni tampoco estamos pensando que llegarán. Hacemos planes para vacacionar, hacemos planes para el año y tenemos el montón de cosas detalladas, pero nunca ponemos que de pronto pueda llegar algún huracán y destruir nuestra casa. Nunca podemos esos detalles. Y es bueno, en cierta manera, pero la Biblia nos dice que debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque cuando vino la persecución para los discípulos, el Señor les avisó con tiempo. El Señor los preparó y les dijo las cosas que iban a venir cuando Él se fuera. O sea, Dios en su palabra nos deja todo. Lamentablemente nosotros, cuando nos desconectamos de la palabra, nos desenchufamos de esa prevención que Dios nos da, porque ignoramos la ayuda de Dios. Pero qué hermoso cuando de pronto sentimos la agonía, la desesperación y corremos a Él, y Él con sus brazos de amor y de misericordia nos viene, como nosotros a los hijos, cuando les decimos, les advertimos y ¡pam! Se van y se pegan por allá. Y vienen con la mamá, con el papá y los abrazamos y los consolamos. Te dije que no hicieras esto. Y los abrazamos. Así es Dios con nosotros. Él tiene esos momentos donde nos va a abrazar, donde nos va a extender sus brazos llenos de amor para consolarnos. Amén. Aleluya. No debemos olvidar que Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por ahí ponme en la pantalla, hijo, Mateo 28, 16, 20. Miren bien, Jesús antes de partir les da la promesa a los discípulos. Como hijos, ellos solamente tuvieron 3 años de caminar con el Maestro. No sé cuántos años tú llevas en el Evangelio. No sé cuántos años tú llevas ya caminando y conociendo el Dios que te dio la vida. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Oigan bien, y estuvieron con el Maestro. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir potestad? Toda autoridad, todo dominio, todo poder me es dada en el cielo con los ángeles, con Papá Dios, y en la tierra. Aquí en la tierra Él tiene potestad. Oye bien, ¿no es poderoso? ¿No te gozas? ¿No te estremece esa promesa?
Saber que lo que digan los presidentes, Dios tiene la última palabra. Dale, el que sigue, el 19, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una tarea, esa es una encomienda que nos dio a todos, no nomás a los profetas ni a los pastores, es para todos. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he ahí la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Mira bien, está diciendo yo. La misma presencia de Dios está entre su pueblo. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 150, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Tú estás pasando por una circunstancia, déjalo ahí. Tú estás pasando por una situación difícil, ponte a alabar. Alaba, quieres sentir, la duda viene, el enemigo te manda la duda y el enemigo viene a torturarnos. Y con el lazo de la duda. ¿Y cómo tú la puedes disipar? Haciendo lo que dice el Salmo 150. Alaba, alaba, no te preocupes. Alaba, porque la potestad ha sido dada a Cristo y Él debe de ser tu Señor. ¿O no hay seguridad en la salvación que Él te ha dado? ¿Quieres que Él haga otra cosa por ti? Ya no hay nada que hacer. Él lo hizo todo. Llegó hasta lo sumo de todo lo que se requería. Y dice: y todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Todo es todos los días. Él nos da esa promesa, esa seguridad. El problema es si tú lo crees o no lo crees. Ese es tu problema. Porque si tú no lo crees, vas a creer la mentira de Satanás. Vas a dudar de la palabra de poder. Ahí es el problema, en el corazón. En lo que tú has permitido. O le crees a Dios o le crees la mentira a Satanás. O crees la verdad de la promesa de Jesús o le crees la mentira a Satanás. Satanás tiene poder, sí, limitado, pero lo tiene. La palabra nos dice claramente que Él viene a robar, matar y destruir. ¿Qué cosa? Todo lo bueno que Dios nos da. Él viene a quitarnos el gozo de la salvación. Él viene a quitarnos la fe que tenemos. Él viene a quitarnos la devoción que le damos a Dios. Él va a querer quitarte la familia, el matrimonio, tus finanzas. Todo te va a querer venir a quitar. Pero está en ti si lo dejas. Si viene un ladrón a tu casa y toca la puerta, ¿lo vas a dejar entrar y que se lleve todo lo que tú has ganado, lo que Dios te ha dado? Claro que no. Lo mismo es. Lo mismo es. Tú tienes que estar consciente, tienes que conocer que el Señor, que cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú y yo tenemos que aferrarnos de la palabra y creerla, aferrarte de que Él va a estar con nosotros, no nada más en nuestras alegrías, todos los días que estemos en la tierra, todos los días. Si a Dios le place llevarnos antes de que pasen las cosas futuras, de las cuales la palabra de Dios ya las tiene escritas, gloria a Dios. No veremos cosas extremadas, pero si a Él le place dejarnos, tenemos que estar preparados. Aún no estamos exentos de no enfermarnos, porque nuestro cuerpo se debilita y nos podemos enfermar, pero tenemos la esperanza. Hay esperanza. Para todo hay esperanza. En Cristo lo tenemos todo. Hay aquellos que no tienen a Cristo. Hay aquellos que nada más vienen a buscar a Dios solamente cuando les conviene. Y sin embargo Dios está ahí. Como Él no hay nadie. Él va a estar ahí para
cobijarte, para extender su misericordia, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero si nosotros sabemos que Él es poderoso, ¿por qué nos apartamos? ¿Por qué nos vamos a apartar? No, alimenta tu alma. ¿Cómo debemos de alimentar nuestra alma? Con la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios y la pones en tu corazón, la crees en tu corazón, confías en la palabra, como dicen, la rumiamos, la masticamos. Somos bien buenos para estar tomando medicamento cuando nos duele la cabeza. ¿Por qué no declaramos la palabra de Dios? Miren bien lo que dice por allá. Vamos a la cita de Isaías 53, 4 y 5. Está un poquito más abajo. Y yo dije, ay, ¿por qué me crucé tanto? Pero se me viene la palabra de Isaías 53, 4 y 5. Pónmela ahí en la pantalla. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. El 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, oigan bien, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está la esperanza, ahí está la promesa, que si Él sufrió, nosotros también vamos a poder sufrir. Pero hay ya la solución, mientras que la ciencia ayuda en lo que puede, pero hay cosas que ni aún la ciencia puede hacer. La lepra, cómo quitar la lepra, cómo están luchando, cómo encontrar soluciones para el cáncer y tantas otras enfermedades, mientras que nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, que nos creó a su imagen y semejanza, tiene la respuesta. ¿Y dónde están los creados por Dios? Ahorita andan muchos ahí emocionados con el último, ¿cómo se dice? El último juego de las Olimpiadas. Se les olvidó dónde quedó su Dios. Ay, ¿qué tal? El fútbol, la pasión les ganó ¿cómo? Sí, les ganó su devoción por el Padre. Aleluya. Pero qué bueno que tú y yo estamos en la casa de Dios, porque como nuestro Dios no hay otro. Déjalo grabado ahí en tu televisión y vuelve allá cuando se termine, porque lo que pasa en cada reunión, te voy a decir, lo que pasa en cada reunión cuando tú no vienes, te la pierdes. Es un maná nuevo que el Señor nos da, y cada vez que nos reunimos, cosas maravillosas suceden, ¿verdad, hermana? ¿Cómo estuvo la vigilia? Había una porción para los que llegaron, y los que no llegaron se la perdieron. Sorry con excuse me. Pero si usted quiere más, que su vasija se llene, busque de Dios. Hay que buscar de Dios, amén. La Biblia nos enseña cómo debemos de enfrentar los tiempos difíciles que vamos a vivir. Cuando estemos enfrentando los problemas de la vida, no debemos desanimarnos, sino debemos aferrarnos a confiar en Dios. Y yo investigué esa palabra. Bueno, Señor, tú nos hablas tanto de confiar y de confiar, pero muchos no han entendido esa palabra, porque llega a mis oídos cosas, palabras, situaciones de hermanos y hermanas, y digo, Señor, no han entendido esa diminuta palabra, confiar. ¿Por qué? Porque cuando viene una situación, temblamos, dudamos, nos estremecemos, y en vez de recordar ¿dónde está el sacrificio de Cristo en la cruz? Ese es poderoso. Ahí es donde debemos de orar y de clamar y de buscar a Dios. Amén. Dice que el significado de confiar, dice, ¿dónde está aquí? Vamos a ver. La Biblia, confiar significa poner tu seguridad absoluta en Dios y depender de Él sin
reservas. Poner tu seguridad. O sea que nuestro Dios debe de ser nuestra, no la última seguridad. Debemos de entender que en Él tenemos la seguridad. Papás, mamás, jueces, presidentes, quienes sean, que han aceptado a Cristo, en Él, en su soberanía, en su poder, es que nosotros lo tenemos todo. Del hebreo bataj implica descansar sin temor ante cualquier circunstancia. Descansar sin temor. ¿Qué miedo vamos a tener al estar abrazados de nuestro Señor? No hay. No hay. Sabiendo que Dios es fiel y soberano, es la acción práctica de la fe. Creer en sus promesas, en otras palabras, y descansar en ellas. Ese es el problema. Ahí está el punto. Diría el Chavo del 8. Ahí está el punto. ¿Cuál? Que nuestro corazón no tiende a creer en Dios, imagínate. A veces creemos más en las personas y en las noticias y en las barbaridades de esta tierra, en vez de creer en las promesas de nuestro Dios, en vez de creer lo que dice la Biblia para nosotros. Como Dios no hay otro Padre. Él tiene todo bajo control y todo lo dejó aquí escrito. Cada solución, cada situación que tengamos que vivir, aquí está la solución. La cosa que somos bastante flojos, porque no nos queremos congregar, porque no queremos leer la palabra, porque no queremos estudiar. En las iglesias, a lo mejor en algunas, unas que otras, hay estudios bíblicos y la gente no llega. Hacen congresos y la gente no llega. Pero ¿qué tal cuando hay congresos de alabanza o de ¿cómo le llaman? De conciertos, de música. Esos se repletan. Pero les decimos, hey, vengan al estudio bíblico, vengan a la oración. Los podemos contar visiblemente en la mayoría de las iglesias. ¿Cómo puede ser que la naturaleza humana seamos nosotros? Miren bien, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad, hermano Nicolás? Allá en el Antiguo, con Moisés, dice la Biblia, duros de cerviz. Y nosotros, en la actualidad, ¿cómo somos? Igual. Nuestra naturaleza humana tiende a ser igual que ellos. So que cuando leas la palabra y veas las barbaridades que ellos hacían, deja que el Espíritu Santo te redarguya y reconoce y pide perdón a Dios, porque muchas veces somos como ese pueblo, duros de cerviz. Nos rebelamos, nos hacemos autoindependientes. Creemos que con más añadiduras que Dios nos da, nos vamos volviendo que todo lo podemos hacer, que lo podemos manejar, y estamos como el pato, vamos caminando como el pato. No, bien seguros. Pero cuando viene la adversidad, hasta el pato corre. Hasta el pato se esconde. ¿Cuánto más nosotros? Si somos frágiles, si somos débiles, amén. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? En las Escrituras, este concepto no es solo un sentimiento de esperanza, sino una actitud que debe de estar en nosotros activa, no pasiva, activa. Aviva el fuego del don que está en ti, como dijo Pablo a Timoteo. Aviva ese don. Aviva tu corazón. Avivemos nuestro corazón con la palabra de nuestro Dios. Esa actitud debe ser activa y transformadora con implicaciones claves. ¿Cuáles son estas? Bueno, la obediencia voluntaria.
Dios busca o Dios quiere que nosotros tengamos esa obediencia voluntaria. O sea, que nadie te ande puchando, que nadie te esté insistiendo. No, que tú tengas voluntariamente el deseo de amar a Dios, el deseo de obedecer a Dios. Nosotros como padres muchas veces ayudamos a nuestros pequeñitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están pequeños y no tienen la madurez. Hay que estarles llenando del conocimiento, hay que estarles instruyendo. ¿Y qué de nosotros los grandotes? ¿Qué de nuestros hijos los mayores? También se nos descarrían. Vemos que nuestros hijos se van tomando decisiones por otros caminos y tenemos que ayudarlos. Tenemos que, no te vayas por ahí, dale por acá. ¿Por qué? Porque vemos el peligro de cómo el enemigo se los puede desviar. Pero Dios quiere que tengas una decisión obediente, pero voluntaria, de tu propio corazón. Esto implica seguir los caminos de Dios y descansar en su sabiduría. ¿Quién como la sabiduría de nuestro Dios? La de Él es la mejor. La de Él, no hay como la de nuestro Dios. Entonces, el que esté falto de sabiduría, pídala al Padre, que Él se la dará sin reproche, dice la palabra. ¿Podemos ser sabios? Claro que sí. Amén. Otra de las cosas es que debemos de abandonar el temor. Cada situación muchas veces va a traer temor. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza, ¿verdad? Que no somos dioses. Somos los hijos de Dios, pero dependemos de su poder. No es que ahora que estamos en Cristo podemos decir yo soy Dios y yo puedo dominar, ya no necesito a papá. No es así. Aún los hijos en esta tierra necesitan la ayuda, el consejo, la dirección de papá y de mamá. Y la palabra de Dios nos da versículos donde dice que aún cuando nuestros padres lleguen a ser ancianos, no los despreciemos. O escuchemos el consejo de papá y de mamá, porque ellos ya vivieron. Yo a veces le recalco esto a mis hijos, no digo quién, pero a mis hijos, por ahí de pronto me dicen esto y lo otro, y yo le digo, mira, yo he vivido más que tú, así es que yo sé más que tú. Ten cuidado en esto que vas a hacer o aquí o allá, porque a veces los hijos, ay Dios, piensan que ya se la saben todo y que ellos pueden dominar todo. No. Nosotros los padres, por algo Dios nos pone en esos niveles para ayudarnos los unos a los otros y el enemigo no nos destruya. Los padres tenemos que estar sometidos a Cristo y Cristo está sometido a Dios. Todo tiene un orden en el camino de Dios. Abandonar el temor. ¿Qué significa esto? Dice, significa entregar la ansiedad y el control de nuestros problemas. Todas esas crisis y situaciones nos van a crear muchas veces ansiedad, pero Dios no quiere que vivas atribulado. Miren, búscame por ahí 2 de Timoteo 1:7. Dios quiere que reconozcamos que Dios está en el control absoluto, que Él tiene el dominio de todo, aún de la situación que permite que vivamos. 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo, no se me duerman. 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de... ¿Dios quiere que seamos cobardes? No quiere eso, sino de que nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Qué poderoso es eso. Nadie te lo puede dar allá afuera. No hay quien. Eso Dios te lo puede poner a ti. Si tú sientes que estás falto de esto y la situación, la dificultad te pone a temblar,
te pone así como cobarde, como que Señor, no puedo con esto, corre a los pies de Cristo. Declara la palabra, 2 de Timoteo 1:7. Yo muchas veces, yo misma lo he experimentado. Yo muchas veces pasé situaciones donde me sentía así impotente. ¿Y qué decía? Señor, tu palabra dice, yo me la aprendí, 2 de Timoteo 1:7, tu palabra dice que tú no me has dado un espíritu de temor, quítalo, Señor. Tu palabra dice que tú me has dado un espíritu de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo, Señor, ayúdame. Él lo puede hacer. Pero cuando viene la duda, a veces es como la neblina. Cuando nuestros lentes, ¿verdad? Ahora se nos manchan y no vemos bien. Pero cuando corremos a la presencia de Dios, cuando nos conectamos a su poder, es como cuando limpiamos nuestros lentes, ¿verdad? Y quedan listos para leer. Gloria a Dios. Así debe de ser. Aleluya. Diferencia entre creer y confiar. Fíjense que hay una diferencia. No es lo mismo creer y confiar. No es lo mismo. Creer es simplemente estar convencido de que Dios existe. Confiar es establecer una relación personal de dependencia donde descansas en su carácter. Ponme Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En la Nueva Traducción Viviente dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Todo es todo. Con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando nosotros sacamos a Dios y nada más queremos que Dios tome el control de ciertas cosas, cuidado. Porque si Dios no está en todo, vas a ir de pique. No te va a salir bien. Vas a batallar. ¿Para qué batallar? ¿Quién como nuestro Dios? Volvemos a lo mismo. No hay quien como nuestro Dios. Dios quiere que llevemos una vida estable aquí en la tierra. Y con Él lo podemos. ¿Qué cosas no están estables en tu vida? Entrégaselas al Señor. Entreguémosle todo. Todo, dice, todo. Todo es todo. No te quedes con nada. Si quieres ver a Dios obrar en tu vida, que no te dé vergüenza. ¿Por qué? Si todos padecemos, si todos en algo, miren, Dios muchas veces nos va a hacer pasar por cosas que ni queremos. ¿Por qué? Porque a Él le place que tú aprendas y que yo aprenda. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Que no te dejes torturar por el enemigo, porque a veces el enemigo nos puya con el dedo, haciéndonos sentirnos culpables. Pero yo llegué a entender en la palabra de Dios, y muchas veces nuestro pastor nos lo predica, que el Señor mismo nos va a permitir pasar por cosas que ni por aquí nos cruzaban. O mira bien, la Biblia nos habla de cómo el Señor transforma aún nuestros errores. Y vemos a grandes personajes como el rey David, que hizo tantas cosas que no estaban agradando al Señor. Pero Dios tomó eso para bien, para bien. El futuro es lo mejor. La promesa, la esperanza de nuestro Dios es lo mejor que podemos tener.
Amén. Aleluya. Avanzo. Quiero que veamos Lucas 17. Del 12 al 19. Aquí vemos, les quiero enseñar este ejemplo que habla la palabra de Dios acerca del poder de Dios en medio de la debilidad y de las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo, que solamente el Señor, fíjense bien, aún los médicos, y voy a ver otra cita ahí rapidito, pero ahorita los llevo. Vamos a leer esta parte. Lucas 17, 12 dice: y al entrar él en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Sigue poniéndomelo ahí. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahí hay una clave. El corazón reconociendo el poder de Dios, pidiendo misericordia. Hay humildad en sus corazones. 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Pausa. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Ni siquiera oró por ellos. Si notamos ahí, ni siquiera oró por ellos. Solamente les dio la palabra. Les dio la palabra. Y la palabra tiene ¿qué? Poder. Cuando Dios nos habla al corazón, dígame si no es verdad esto, que cuando Dios nos habla al corazón, no hay quien nos saque de ahí. Es como la espada que entra. Así es la palabra. Así es la palabra. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vamos a ver otra característica. Estos leprosos obedecieron. Obedecieron la palabra que Jesús les dio. La obediencia trae la respuesta. La obediencia, la humillación a su poder trae la bendición. Dice: fueron limpiados. O sea, que les quitó la lepra, cosa que nadie podía quitarles. 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos? Habían sido 10. 10 sanados, 10 limpiados. Pero ¿cuántos regresaron? ¿Dónde estuvieron los otros? Dice la palabra que mucha gente buscaba, la multitud buscaba a Jesús, pero vemos que muchos solamente por conveniencia lo buscan, porque Él es poderoso. Pero miren bien, de los 10, solo uno fue agradecido. Solo uno. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, o sea, él vio la manifestación, que cuando le dio la instrucción, le dio la orden y él obedeció, en el camino fueron sanados. En el proceso es que Dios va a hacer la obra. Muchas veces vemos los testimonios de Jesús, que Dios sanaba al instante, y ahorita los voy a llevar a otra cita, pero aquí vemos que fue en el camino, en el proceso. Muchas veces Dios te va a dar la respuesta, no al momento. Dice: volvió, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Cómo volvió? Con un corazón agradecido, rebosando de gozo y de alegría. Imagínate que nadie había podido darle la sanidad que él tanto buscaba. Y la lepra era algo vergonzoso. Y era algo que la sociedad misma, ellos eran rechazados porque tenían que estar a las afueras de los pueblos.
Qué feo es estar vivir de esa manera. Y muchas veces las enfermedades eran consecuencias del pecado. No todas, pero muchas de ellas eran por causa del pecado. Yo me imagino que tal vez en este hombre, yo escudriñé la palabra y dice que este hombre era samaritano. O sea que Dios hace de lo más vil y lo más menospreciado de este mundo, muestra su poder para avergonzar a aquellos que se creen que las pueden. Este hombre era samaritano, dice la historia. Y los samaritanos y los judíos no se podían ver en común. Sigue. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Cuál es la actitud que Dios quiere que tengamos? Una actitud de agradecimiento. Una gratitud que debe de salir de lo profundo de nuestro corazón. Aleluya. Vamos a Lucas 8:43 en adelante. Aquí vamos a ver otro de los muchos ejemplos que la Biblia nos habla de la provisión del Padre a través de su Hijo, manifestando su poder en medio de la debilidad. Del 43 al 48 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer tenía dinero, invirtió todo y aún así no logró que la ciencia le diera la sanidad. 44. Se le acercó por detrás. ¿A quién? A Jesús. Dice, y tocó el borde de su manto. ¿Saben qué es el borde? La orillita. Dice, el borde de su manto, y al instante, aquí vemos la provisión contraria a lo otro que les decía. Al instante se detuvo el flujo de sangre. O sea, al instante fue sanada. Pero veamos, analicemos la actitud de esta mujer. Ella fue y se acercó al maestro. Ni siquiera le dio instrucciones el maestro. Ni siquiera el maestro le dijo nada. Aquí la fe de ella tocó el poder de Dios. Muchas veces tenemos nosotros que venir ante la presencia de Dios. Tenemos que humillarnos ante el Todopoderoso, porque Él puede conceder, Él puede ayudar, Él puede hacer todo lo que otros no pueden. Amén. 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? O sea, era irrelevante la pregunta de Jesús, porque él estaba en medio de una multitud, ¿verdad? Y todavía se le ocurre decir: ¿quién me ha tocado? Oye, pues todos te empujan y no cabemos. Pero algo se estaba manifestando ahí. 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hay algo maravilloso ahí. Fíjense bien. El poder de Jesús. Aunque la multitud lo apretaba, ¿verdad? El poder de Jesús es tan maravilloso que Él puede conceder, Él puede darnos lo imposible. Lo imposible, lo que para ti no es posible. Yo llegué a comprender esto. Yo he pasado situaciones donde yo pensaba y yo decía: esto es imposible de que esto pueda suceder.
Y Dios a veces nos lleva a ese punto, aunque no queramos, porque nos hace experimentar su poder. Él quiere que nosotros experimentemos ese poder. 46 dije, sí, 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, imagínate, entre la multitud, pues es bien fácil, ¿verdad? Tocar el borde y que pues ella salía, ¿cómo se dice? Nadie se podía dar cuenta, porque entre tantos pues fueron muchos, ¿verdad? Pero dice, vino temblando, o sea, cuando Jesús pregunta y ella se da cuenta que el maestro está preguntando que quién lo tocó, ¿cómo el poder de Jesús conectó a esa mujer? Porque bien ella se pudo haber quedado calladita, pero mira el poder sobrenatural de Dios, lo que puede hacer en un corazón. Dice, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Testimonio. Ella inmediatamente estaba testificando que había sido sanada en el momento. Lo contrario a lo de los leprosos. Pero aquí vemos la misma actitud. Cuando hay poder de Dios, tú no puedes quedarte callado. Tú no puedes, porque el mismo poder de Dios es mayor y te hace postrarte a sus pies. Te hace venir humillado. Ese es el corazón agradecido. Y hoy en día vemos muchos corazones desagradecidos. ¿Por qué? ¿Por qué olvidar lo que el maestro hace? ¿Por qué pagarle de esa manera? Si Él nos da las cosas aún gratis. Y nosotros pagamos como aquella mujer, andamos pagando por aquí y por allá, porque no venimos a buscarle antes. Esta mujer anterior, esta misma, dice que había gastado todo lo que tenía. Me imagino yo, todo. Si dice todo lo que tenía, o sea, ella a lo mejor había vendido hasta lo que poseía y sabrá Dios. Pero dice la Biblia todo, ella había puesto todo, toda su esperanza ahí. Y muchas veces eso pasa entre el pueblo de Dios. Andan buscando otras opciones y pagando su dinero en saco roto, en vez de venir a la casa de Dios, en vez de venir humillados buscando al Señor y diciendo, Señor, estoy en esta situación, pero tú eres el poderoso, tú eres el que puedes obrar. Pero mira cómo el enemigo roba hasta el pueblo de Dios, tortura, cómo hace que la gente sea afligida. Y la gente que no conoce a Dios, o la gente que se olvida de Dios, el enemigo se las lleva por aquí por allá. Cuando aquí tenemos la declaración del poder de Dios. Por eso la escritura que leímos dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, si nos vamos a recordar un poquito acerca de la vida de Job. ¿Se recuerdan la vida de Job? La vida de Job también fue una situación donde el enemigo ataca a través de las dificultades financieras. La palabra de Dios nos habla. A ver, vete por ahí al libro de Job, en el capítulo 1, verso 6. Dice la Biblia que Job era un hombre rico y justo. Fue despojado de sus posiciones, sus hijos y su salud. ¿Saben cuántos hijos tenía Job? 10 hijos en total. Y nosotros con uno. Que nos lo quiten. Imagínate qué dolor de cabeza, ¿verdad? Y qué sentimiento sería. Ahora este hombre, o sea, el dolor. Nada más imagínate el dolor que tuvo que vivir y experimentar Job. Dice, Job no comprendía por qué sufría. ¿Por qué permite Dios que sus hijos sufran?
podemos preguntarnos, ¿por qué? Aunque hay una explicación, siempre debemos estar listos para enfrentar este tipo de pruebas. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, aferrándonos a la palabra de Dios. Tenemos que nosotros aferrarnos a la palabra de Dios. Miren bien, dice, un día vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, entre los cuales vino, ¿quién vino? Nuestro enemigo, el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia, el que nos acusa de día y de noche, dice la palabra, el que viene a robar, matar y lo que Dios nos ha dado a destruir. Miren bien, entre los cuales vino Satanás. ¿Sigue? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dice la palabra de Dios que Satanás vivía en el cielo, pero cuando desobedeció a Dios fue lanzado aquí en la tierra. No seamos ignorantes. El enemigo anda aquí, o sea, él está aquí en esta tierra, como les digo, tratando de destruir lo que Dios nos ha dado. Dice 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No era un hombre pecador, no era un hombre de dura cerviz, era todo lo contrario. Las dificultades llegan a todos. Nadie somos exentos de no padecer. Llegan a todos las dificultades. Amén. 9. Respondiendo Satanás a Job, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mírate la preguntota que le hizo a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Como diciendo, él te busca y él te adora y él ofrece holocausto de día y de noche porque tú lo has bendecido, porque él tiene todo. Oye bien, así cualquiera, sí, pues sí, cuando estamos contentos, todo lo tenemos, no, pues bien fácil ir a la iglesia, levantar las manos, bien contentos, pero cuando viene la dificultad, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra reacción? Dios nos quiere ahí en las buenas y en las malas, firmes como soldados. Yo creo que cuando más estamos en esta situación difícil es cuando más deberíamos de acercarnos a Él. Y cuando estemos todo bien y en vacaciones y disfrutando lo que tú quieras, ven como aquellos leprosos, agradecido por lo que Dios te ha dado. Ven y adórale con ese gozo porque Él te ha sacado de esa situación difícil. No seamos como aquellos 9 de ese grupo. No caigas en ese grupo, sino ven agradecido, porque nos conviene más a nosotros estar en el camino de Dios, asegurar que ese incienso, que ese oil pueda estar en nuestra vasija de día y de noche, como aquellas 5 vírgenes que se prepararon. ¿Por qué ser malagradecidos? Aleluya, ponme el otro. Ah, 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Fíjense bien, aún había un cerco. Y eso lo libró. Ay, no. ¿Pero lo libró Dios de pasar eso? No estaba exento. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, que como Job no había en ese momento. 11. Era un hombre sumamente bendecido por Dios, pero extiende ahora tu mano y toca. Fíjense la respuesta de Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás. Sí, ese fue el enemigo. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso era lo que buscaba el enemigo. Eso era lo que quería causar, que Job blasfemara contra Dios a causa de la situación por donde él iba a pasar. Y eso muchas veces va a querer el enemigo, que a través de tu dificultad, que a través de tu enfermedad, que a través de la situación económica que puedas estar pasando, de tus limitaciones, de tu impotencia, muchas veces, como hoy en día lo que vemos a través del estatus migratorio, cuánta gente está siendo oprimida a través de esa opresión que vivió el pueblo de Israel aún allá en el tiempo de Moisés. ¿Qué cosa es lo que el enemigo quiere producir en nosotros? Que blasfememos contra Dios, que reneguemos de Él. Eso es lo que Él quiere. Pero tú y yo, al conocer la palabra, debemos de aprender a confiar y a esperar en el Señor. 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Cómo iba Satanás? Echa la cochinilla. Corre que te alcanzó. No, hombre, si ya me dio permiso. Y dice la palabra de Dios, usted lo va a leer en su casa si no se la sabe, porque yo ya me sé la historia. Pero si usted no se lo sabe, ahí en el libro de Job, empiece a leerlo todo el capítulo hasta que termine. Dice la historia, ¿verdad? Que vino y destruyó, empezó a hacer desastre y medio en la vida de Job, todo, a tal grado que hasta su cuerpo también padeció. ¿Con qué? Con lepra, con llaga. Pero vemos la manifestación de Dios. Al final vemos cómo Dios bendijo al doble la vida de Job. Y lo terrible, los 3 amiguitos esos, esos nunca van a como decimos, esos siempre van a estar ahí puyándote. Estaban siendo usados por el enemigo y lo torturaban al pobre de Job. Y le inventaban de eso y del otro y de aquí y de allá, pobre Job. Y se decían amigos de Job. ¿Y cuántas veces no vemos eso? Que el enemigo usa aún hasta nuestros compadres y nuestros amigos y los cuates, los más cercanos a nosotros, para lograr su propósito, que era blasfemar, para que nosotros blasfememos contra Dios. Guardemos nuestros corazones de aquellas personas que tal vez se nos pueden acercar y nos pueden querer meter duda. Y pueden venir a ser usados por el enemigo para torturarnos. Cuidado con eso. Cuidemos lo que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, para terminar, yo no sé en qué situación tú te encuentres. ¿Qué es lo que está causando sufrimiento? Si es a través de una enfermedad, si estás enfrentando momentos de depresión, de ansiedad, de angustia, de dolor, de desesperanza. Cualquiera que sea la situación, no dudemos. No permitamos que el enemigo, o que nuestros cuates, o que nuestros amigos, nuestros familiares, quien sea, venga a traer palabras que te vengan que te vengan a hacer desconfiar del poder de Dios. Porque Dios quiere que tú creas, que tú y yo, oye bien, que tú y yo creamos a su palabra a ciegas, a ciegas. Como nuestro Dios no hay quien. Es más, a lo mejor
No, como esta mujer que tenía dinero y pagó para ver si lograba su sanidad. A lo mejor puedes tener dinero, pero aún ni el dinero puede darte lo que tú necesitas. A lo mejor no tienes dinero y vas y recurres al Señor como aquellos leprosos. El poder de Dios es inigualable. Aferrémonos, mis amados, aferrémonos al poder de Dios, a la palabra de Dios. Porque si un juez, ay, qué hermoso, cuando yo me bañaba, venía eso palpable a mi vida. Cuando un juez determina algo, así es. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Por qué respetamos las leyes de este mundo? Y no respetamos, no le tomamos valor a la palabra de Dios, que es el tesoro que está para nosotros, cada promesa. Aferrémonos. Si le hemos fallado al Señor y hemos caído como aquel leproso, aquellos 9 leprosos que se fueron con la bendición de ser sanados y no regresaron, regresa. Dios te está hablando. Dios aún está hablando a la humanidad. Vemos las dificultades que está enfrentando este mundo. Vemos todo lo que está aconteciendo. Son principios de dolores. Habla la palabra de Dios y dice que son principios de dolores, pero todavía no es el fin, porque todavía hay cosas proféticas que no se han cumplido. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios en tanto que Él nos da la oportunidad. Que lo que pasemos, las circunstancias, recordemos, no son mayores al poder de Dios. Así es que toda la gloria y toda la honra sigamos dándosela a nuestro Dios. Que la situación, la enfermedad, la limitación, la ansiedad que trae todo eso, no cierren tus labios. Adora a Dios, alaba a Dios. Ahí donde tú estás, alaba. ¿Quieres el poder de Dios? ¿Queremos la presencia de Dios? Alábalo, glorifícalo en tu casa, en la calle, donde andas en tu carro. Vente, congrégate, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y si Él fue el mismo en este tiempo de la historia de la Biblia, es el mismo hoy. Es el mismo hoy. Él no cambia. Él no dejará de ser Dios. Nos permite vivir todo esto para que Él sea glorificado. Así es que tengamos la confianza y atrévete a creer. Si no has creído ciegamente, totalmente, como dice la palabra, de todo corazón, hoy es tu día. Que esta palabra que el Señor me ha dado y que he compartido con ustedes, que de hecho yo le puse el tema, el poder de Dios en la debilidad. Hemos visto el poder de Dios en la debilidad de todos estos personajes. Hemos visto, yo creo que tú y yo hemos visto el poder de Dios en nuestras circunstancias, en nuestra vida. Y si tú quieres ver el poder de Dios, si queremos seguir viendo el poder de Dios, aferrémonos a Él, busquémoslo a Él. Amén. Dios les bendiga. Que esta palabra pueda ser de esperanza para sus corazones, y ahí donde están sean de bendición. Les amamos.